son más los problemas que acuden y que aparecen cuando las personas somos pues, más mayores. Uno de ellos sería la tensión ocular. ¿Verdad que todo el mundo os habéis tomado y sabéis la tensión de la sangre como la tenéis, no? ¿Todos os habéis tomado la tensión de los ojos? Quiero ver manos. Sí, ¿no? Bueno, pero todavía hay alguien por ahí que no. Bueno, pues la tensión siempre es la fuerza que ejercen los líquidos sobre los vasos sanguíneos en el caso de la tensión arterial, y en el caso de los ojos es una de las pruebas que hay que hacer porque se llama una enfermedad ciega. ¿Por qué? La tensión ocular es la fuerza que ejerce el humor acuoso. Si os acordáis, cuando estudiábamos teníamos el humor acuoso en la parte de delante del ojo y en la parte de atrás el humor vítreo. El humor acuoso se tiene que generar y eliminar lo que toque, o sea, no se puede acumular el humor acuoso. Si se acumula, puede originar el glaucoma. Para que os acordéis siempre, porque la gente asocia el glaucoma con que tengo la tensión alta. No tiene nada que ver. O sea, tiene que ver porque la tensión sería un factor que puede originar el glaucoma. Siempre recordar el glaucoma, que es una de las enfermedades que pasa mucho en el 40% de la población y es elevada. El glaucoma lo que ocurre es que es un conjunto de enfermedades que dañan el nervio óptico. Entonces, para cuando una persona tiene glaucoma tiene que tener la presión alta, el campo visual disminuido. El campo visual es, yo os estoy viendo a todos, pero noto que de repente hay una zona aquí que la tengo oscura, que no veo bien, entonces tengo el campo visual, lo tengo perjudicado. Y además el nervio óptico mal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los ópticos lo primero que podemos detectar es medir la tensión ocular. Es un aparatito que se llama el tonómetro, disparamos y por la fuerza que da el aire en el ojo, la que me responde es la tensión del ojo. Normal hasta 22. Nosotros lo hacemos de una manera sin método invasivo al ojo, normal hasta 22. Si ya tiene más, nuestra obligación es remitir al oftalmólogo. El oftalmólogo normalmente empieza dando un tipo de colirios, depende de lo que sea, la cantidad de tensión que tengas, y si no, tiene que llegar a operar, que es lo que se hace, es como un agujerito en el ojo para evitar ese líquido que está aumentando, que se drene, que se vaya. Solamente deciros que en el glaucoma puede ser un glaucoma de ángulo agudo, que todo el mundo sabríais lo que es porque es un dolor horroroso desde el ojo, baja por aquí, baja incluso hasta la mandíbula. Y el normal, el que padece mucha gente, es el glaucoma de ángulo abierto, que se llama así, y entonces ese es el que os estoy diciendo con las gotas. Es verdad que la persona que padece glaucoma se ha cargado fibras del nervio óptico. Aparte de nuestro ojo, cuando acaba en la retina y de ahí sale el nervio óptico. Cuando pasa eso, esas fibras nerviosas son irrecuperables. Entonces, has perdido trozos de campo visual. Yo a lo mejor estoy viendo a Pepe, pero no puedo ver, mirándote a ti, no puedo ver lo que ocurre aquí. Entonces, todo eso se arregla con baja visión, que ahora luego os lo cuento. ¿Pasa? Vale, otro tema que veo cabecitas que ya estáis haciendo así, serían las famosas cataratas. La catarata es, imaginaos que yo entro en el ojo andando y me encuentro una lente que se llama el cristalino. Esa lente está formada por agua y por muchas proteínas. Con la edad, esas proteínas empiezan a degenerarse y entonces empiezo a darme cuenta de que no veo bien, de que veo los colores mal, me perjudica muchísimo la luz. Tengo una serie de molestias que vienen a las ópticas diciendo, no sé si tendré cataratas o no y tal. Entonces, en las ópticas las vemos y además las podemos clasificar. Una catarata puede ser nuclear, está en el medio de la lente esta, y yo la miro y veo que en el medio tiene un color entre amarillento y marrón. Eso sería una catarata nuclear y es la típica catarata que la persona hasta ese día lleva unas gafas normales y de repente te dice, uy, pues ahora noto que me quito las gafas y lo veo mejor. Sospechamos enseguida que puede tener una catarata, ¿no? A veces es muy importante la anamnesis, ¿no, Elena?, para saber la persona qué es lo que le pasa, qué es lo que nota, ¿no? Eso igual que cuando vais a cualquier especialista. Otra catarata sería la catarata cortical, que es por la parte de fuera. Entonces, miramos tenemos un aparato que se llama la lámpara de hendidura, que es un microscopio del ojo. Y entonces vemos que la catarata está más bien en la parte de fuera y se ve ese ojo blancuzco. A veces miráis a alguien y se ve que tiene lo que es la pupila un poco blanca. Sospechas ya de que pueda ser la catarata. Está aquí, esta sería, ¿no? Entonces,
lo mismo, esa catarata. Y luego hay una que es la más común, que se llama, es la catarata que está en la parte del, si la lente es del cristalino, es así, pues en la cámara posterior, en la parte posterior, subcapsular posterior se llama esa catarata, que esa es la que más se ve. Y esa ocurre lo mismo. Eso lo que ocurre es que cuando entra la luz en el ojo no te deja enfocar, hay un algo ahí que está turbio. Nosotros los ópticos no podemos hacer unas gafas porque el mal lo tenéis dentro del ojo. Entonces lo que se hace es, cómo se trabaja es, mientras se puede mejorar la visión del paciente, vamos cambiando las lentes y tal. Hay un momento que decimos, te tienes que quitar la catarata. Eso ya es de oftalmología, remitimos. ¿Y qué ocurre luego de la catarata? Normalmente en la Seguridad Social no ponen las lentes progresivas, ponen una lente solo, quitan la lente del progresivo, hacen un cálculo, todo esto es vía online, vía, ¿cómo es? Informatizado, exacto. Es todo así y hacen un cálculo de la graduación que yo llevaba en las gafas con que me van a quitar una lente del ojo que se llama que es el cristalino y os meten una lentilla dentro. La operación, tengo que deciros que es muy rápida, pero requiere una minuciosidad impresionante, aunque la hagan muy rápida. Y entonces, una vez quitan esa lente, ¿qué pasa? Que como ya no podemos enfocar de cerca, necesitamos una gafa de cerca o, si de lejos nos falta graduación, pues volvemos otra vez a los progresivos. Es verdad que las cataratas normalmente ocurren eso, pues a gente más mayor, entonces no pasa nada, o sea, siempre decimos que no. Sí que es verdad que hay momentos que la persona la operan de cataratas y viene disgustada, fíjate, me han operado, me han quitado la catarata, pero yo creía que le iba a ver todo fenomenal, porque de repente se ve las luces, las ves otra vez brillantes, tienes una capacidad de visión muy buena, cosa que antes cada vez ibas viendo que iba peor, pero a veces resulta que te han quitado la catarata y te quedas diciendo, uy, pues no veo como tenía que ver. Y esto es otro de los defectos importantes, pasa que será. Vale, lo tenemos aquí. Y es que, vuelvo a repetir, si yo entrara en el ojo me encuentro primero el cristalino, ¿vale? Imaginaos que yo estoy entrando en un ojo. Y entonces en la parte de atrás, que sería la parte final del ojo, la parte de la retina, hay una zona en la retina que se llama la mácula, que es, os lo digo para que os suene el nombre, porque esto, como decía Elena, que cada vez vamos a vivir más años, pues cada vez este tipo de problemas lo vemos más. Entonces, la degeneración macular asociada a la edad, que se llama, es un problema que cada vez se está viendo, ¿verdad, Elena? Cada vez lo vemos más. ¿Qué ocurre con esto? La mácula, donde se produce la visión, es donde tenemos las células del ojo que se llaman los fotorreceptores, que son los que nos dan la visión. Entonces, empieza a degenerarse. Hay dos maneras, lo digo porque lo habréis oído. ¿Alguien ha oído hablar de la degeneración macular? Vale, hay dos formas de degeneración macular. Hay una que es seca, que es, voy a decir que para mi gusto es peligrosa, va muy lento, vas perdiendo el campo visual del centro. Imaginaos que yo estoy viendo y veo una mancha central. Está aquí. O sea, ¿la veis aquí? Eso sería como ve una persona que tiene degeneración macular. Es verdad que eso ya es un estadio un poquito avanzado, pero es muy limitante. Se te queda la visión periférica, entonces yo estoy viendo y tengo en el medio una mancha. Claro, imaginaos cuando estoy leyendo o voy a hacer una tarea de cerca, no puedo hilvanar las letras porque tengo una mancha en medio, ¿vale? Entonces, hay una que es la seca, que no tienen tratamiento que la paralice así, pero es verdad que ahora están en las clínicas oftalmológicas están haciendo algunas pruebas para ver si pueden por lo menos mejorarla. Es como la gente dice, tengo la retina vieja, me han dicho que tengo la retina vieja, es este problema. Y la otra, que es la húmeda, la degeneración macular húmeda, el problema que tiene es que sí que tiene algo de solución, que dan unos pinchazos en los ojos, todo esto es tratamiento oftalmológico, y parece ser que se estabiliza, porque en la retina, que está en la parte de atrás del ojo, tiene 7 capas. Imaginaos 7 capas, todas juntitas así. Entonces, hay un momento que los vasos sanguíneos de la retina que tenemos se rompen. Entonces, sale líquido, tanto sangre como líquido, se extravasa ahí. Y esos líquidos hacen
que yo vea las líneas un poco onduladas. Os hemos regalado una rejilla de Amsler, que la tenéis en las sillas, y esa es una prueba que podéis hacer en vuestra casa. Yo siempre digo que las pongan en la nevera con un imán. Entonces, es una prueba que cuando uno se da cuenta que tiene ese tipo de degeneración, tú te das cuenta que estás viendo, por ejemplo, el borde de la pared, lo veo ondulado. Puede ser monocular o puede ser binocular, de los dos ojos, pero normalmente empiezo a ver ondulado. En el test de cerca que os hemos dado, lo cogéis con la mano, tapáis un ojo y mirando el punto blanco explica cómo se hace. Veis que las rayas esas se vean todas la cuadrícula perfecta. Si notáis que se empiezan a desdoblar un poco las líneas o que hay un trozo que desaparece, pues es un poco para prevenir. Lo que hablábamos del cuidado inteligente para nosotros es prevenir. Tenemos dos ojos y yo creo que es lo que más hay que cuidar en esta vida, ¿sí o no? Bueno, pues la degeneración macular, tanto la degeneración macular como la tensión, como el glaucoma en este caso, como las cataratas, todo esto pasa. Todo esto, espera, pasa a la baja visión. Todo esto en las ópticas disponemos de lo que se llama, sería para nosotros un paciente de baja visión. Hay definiciones de baja visión, por ejemplo, pensar que los que ven menos del 0,1% van a la 11, ¿vale? Pero los que ven un 0,2, lo normal es ver la unidad, los que ven un 0,2 o un 0,3 están limitados mucho a la hora de hacer tareas, como pueda ser conducir, como pueda ser leer. Esos no tienen cabida en la 11, pero claro, en las ópticas tenemos que trabajar con esas personas y hacer algo con el resto visual que les queda, porque tienen poca visión y la gente quiere ver, y entonces es muy triste el que te dice, total, para lo que hay que ver, a partir de hoy no queremos oír eso aquí en Carcaixent. Entonces, es verdad que la gente, existen unas ayudas. Lo normal es la gafa, la conocemos todo el mundo, progresivas, monofocales, como sea. Pero todos estos pacientes de estas tres enfermedades que os he comentado, llega un momento que tenemos que darles unas ayudas. Por ejemplo, este que os decía que tiene el campo visual en el medio totalmente borroso, como ve en la periferia, nosotros utilizamos unas gafas que tienen unos prismas, les metemos un prisma que se llama, que hacemos que la imagen borrosa se nos vaya y le ponemos la imagen donde ve. Todo esto existe, ¿vale? Igual que son personas, tanto los de cataratas, operados, cuando ya están operados, pensar que la luz entra al ojo y va directo a la retina. Te han quitado la lente del ojo, te han puesto una lentilla en el medio y claro, la luz del sol es horroroso. Entonces, no entiendo yo por qué la gafa de sol se asocia mucho a la gente joven, cuando en realidad tanto los niños como la gente mayor hay que evitar totalmente la luz del sol. ¿Por qué? Pues porque la capa de ozono sabemos cómo está y utilizar buenos filtros. Entonces, llamamos paciente de baja visión el paciente que para realizar la tarea que él quiere hacer no tiene suficiente visión. Entonces, para él es una persona de baja visión. No solamente es un ciego el que va con los perros y el que necesite ayudas. Es decir, hay muchísimas ayudas en las ópticas que yo me llama la atención. Vas a Estados Unidos y todos llevan el telemicroscopio en la mano para ver el número del autobús. Y aquí ves que no, cuesta mucho esto de introducirlo. Elena y yo estamos haciendo labor un poco de que la gente sepa que existen. Fijaros, os hemos traído aquí microscopios, son esto que para vosotros es como una gafa de cerca, son gafas que llevan prismas, por ejemplo, y podemos llevar la desviación a la zona donde la persona puede ver y es tal cual como una gafa. Puede existir este tipo de gafas, que son las gafas Cocoon, que se llaman, luego las podéis ver si las tocáis si queréis, totalmente cerradas. Todo esto se puede graduar con tu graduación, se puede poner lo que tú necesites, lo podemos poner en la montura. Y sobre todo, me voy a detener, bueno, fijaros por ejemplo en hebradores de aguja. Hay gente que viene, es que claro, no puedo coser. Lupas de costura que se apoyan aquí y la persona trabaja por bajo de la lupa, puede estar mirando. Entonces, sí que quiero que, claro, la gafa es lo común, ¿no? Pero nosotros siempre decimos que tenemos un montón, lupas electrónicas, telescopios, microscopios. Hay muchas cosas para esa persona que tiene muy poquito resto visual, ¿vale?
Sí que me detengo un momento con los filtros, porque habéis visto ahora que hay un famoso futbolista que está hablando, que está diciendo todo el rato que hay que ponerse durante el día las lentes amarillas y por la noche la lente roja, que influyen en el ritmo circadiano, lo del sueño, que también es un poco las mitocondrias, bueno, ¿no, Elena? Y entonces, bueno, que sepáis que aquí tenéis a dos optometristas, que no hay ningún rigor científico en estos temas. Es decir, esto ha sido una publicidad que ha mareado más que otra cosa. Lo que sí que existe, y los utilizamos, son los filtros selectivos, es todo esto. Mirad, la luz cuando entra en el ojo, lo tenéis aquí, la luz cuando entra en el ojo tiene el espectro desde todos los colores del arco iris, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad que hay, voy a decir longitudes de onda, pero bueno, para que lo entendáis, hay luces de las que entra y se distribuye la luz cuando entra en nuestro ojo. Hay unas luces que molestan más, depende de si tengo cataratas, tengo glaucoma, tengo degeneración macular. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de persona? Pues lo que más, proteger el ojo tanto de la luz solar. Y estos filtros, por ejemplo, filtros selectivos, estos, cada uno corta la longitud de onda, o sea, corta una luz a una cantidad. Entonces, según lo que tu enfermedad, nosotros te vamos a prescribir un filtro, por ejemplo, uno naranja, y luego encima le pones una lente polarizada, que sabéis que quita los reflejos de la superficie, y entonces la persona lleva una gafa de sol, para vosotros sería una gafa de sol, pero en realidad la lente está formada por dos tipos de lentes. Todo esto existe, esto sí que está totalmente comprobado y está testado. Lo que no vale es, cojo un cristal, una lente que le he metido en un colorante, como si fuera un colorante de la ropa, y le da un colorcito amarillo, y sí, estéticamente es muy moderno, me parece fenomenal, que la gente lo pueda utilizar como diseño, que vaya en conjunto con su ropa, me parece fenomenal, pero que sepáis que al ojo lo único que le hacen es dolor. Al igual que me voy a parar con las gafas de sol y se lo voy a contar, porque claro, venden en todos los sitios gafas de sol, es alucinante, en la gasolinera, en cualquier lado. Entonces, cuidado porque esos lentes lo único que hacen es obligarte a poder ver bien, con lo cual tienes que hacer más fuerza. Es una lente, lo que os he dicho antes, está coloreada así, metida en un baño, le han dado un color y listo. Entonces, las gafas que se venden en las ópticas, y además lo tengo que decir porque es que es cierto, sabemos nosotros dónde cortan, quitan la luz ultravioleta, quitan todo esto. Entonces, por favor, hay que ser serios, que tenemos dos ojos, lo voy a repetir varias veces, ¿vale? Bueno, hay más enfermedades y más tal, pero no lo vamos a hacer tan largo. Os voy a hablar ahora, ¿me pones esta? El ojo rojo, ojo seco, me piden más el ojo seco, me han dicho. Bueno, os voy a contar el ojo seco. Es que justo antes de empezar la conferencia me la han estado preguntando. Bueno, veréis ahí que es muy triste porque el 65% de las mujeres mayores de 60 años lo padecen. ¿Alguien lo padece? ¿Alguien nota, por ejemplo, por las mañanas cuando se levanta que tienes que hacer fuerza para abrir el ojo y que tienes molestias en el ojo, que lo tienes seco, que el ojo está seco? Vale, pues mira, a ver, ¿eh? No, que va, yo veo aquí, yo también, que conste. Bueno, a ver, el ojo seco es quizá de las enfermedades que más oímos en las ópticas, en los centros nuestros, de molestia. Y además no tiene demasiada solución, que es una cosa que nos deja un poco mal, ¿no? Entonces, bueno, el ojo seco, pensar que la lágrima nace aquí arriba, lo que es la glándula lagrimal. Yo cada vez que cierro los ojos, baja una capa de lágrima y se va el exceso por el conducto lagrimal. ¿Habéis oído hablar de la rija, que dice la gente? Es que tienen el conducto lagrimal tapado. Y es este paciente que va siempre con un pañuelito en la mano porque le llora el ojo, ¿vale? Entonces, el ojo seco pasa por dos fases. Tengo un ojo seco porque tengo lágrima mala y escasa. Puedo tener las dos cosas, ¿no? Entonces, eso en las ópticas se mide. Tenemos un test que con el test se puedes mirar en la cantidad de lágrima que tiene la persona, y además la lágrima tiene 3 capas. Si desde fuera hacia adentro tengo
una capa de grasa, para que entendáis, para que no se evapore la lágrima de mi ojo. Luego tiene una gran capa acuosa de agua y luego tiene una capita de mucina, una proteína, para que se pegue a mi ojo. Entonces, o bien se ha alterado una de esas 3 capas, o bien tengo escasa cantidad de lágrima. Entonces, es un tema que preocupa mucho porque de verdad hay fases, por ejemplo, la menopausia, mujeres mayores, se ve muchas veces este tema. Y es verdad que aconsejamos siempre el uso de las lágrimas artificiales. Las lágrimas artificiales lo que hacen es hidratar el ojo, evitar, o sea, tener un poco más del ojo como más mojadito. Hay veces incluso que el ojo seco produce, o sea, la gente le llora, pero es llora el ojo porque está sufriendo ese ojo. Entonces te dicen, no, si yo lloro mucho, pero nosotros hacemos una prueba, por ejemplo, que es colocas un papel secante en el ojo, abres el ojo aquí, colocas una tirita de un papel secante, entonces se van manchando trocitos y está calibrado y decimos, pues tiene poca lágrima, por ejemplo, ¿no? O se rompe la lágrima, entonces la lágrima, pensar que la capa de lágrima tiene que durar hasta la siguiente capa, hasta el siguiente parpadeo. El parpadeo se entrena, que también lo sepáis. Hoy miramos las pantallas, miramos el móvil y te quedas así y no parpadeas. Entonces, por favor, parpadear. Es una cosa que os pedimos, ¿vale? También evitar, pues eso, como pone aquí, con gafas de sol, pero sobre todo lágrimas artificiales. Yo digo a los pacientes que cuando están trabajando con el ordenador, delante tengan la botellita de lágrimas artificiales. Hoy pasamos todos muchas horas delante de dispositivos digitales y necesitamos esa hidratación del ojo continua, y es sano, y eso mejora mucho luego la visión, ¿vale? Y por último, creo ya, ¿no, Elena? Que estoy hablando mucho. Bueno, el ojo rojo, a ver, normalmente cuando una persona tiene el ojo rojo enseguida dice, tengo conjuntivitis, ¿vale? 3 tipos de conjuntivitis, recordar. Conjuntivitis bacteriana, que es, tengo el ojo, me ha infectado una bacteria. Y entonces veo el ojo, me levanto por la mañana y tengo el ojo rojo y el ojo pegado o con legaña. Sé que es una conjuntivitis bacteriana. Luego, puede ser una conjuntivitis vírica, tendré el ojo muy rojo, pero no tengo la típica legaña. Y la alérgica, que aquí en Valencia vemos muchísimos casos pues por el polen y todo lo que tenemos, y lo que es el polen y todo esto molesta un montón, y es la alérgica. Cada una tiene un tipo de tratamiento. Nosotros como ópticos lo único que hacemos es decir, es bacteriana, es vírica o parece ser alérgica. La alérgica tampoco tiene la legaña, ¿no? Entonces, bueno, ese tema hay que remitirlo a los oftalmólogos y ellos ya van a dar el tratamiento. Es verdad que se mejora también con lágrimas artificiales y no hay que preocuparse. Hay otros temas que también producen el ojo rojo, pero bueno, son temas un poco más complicados y no quiero cansaros con problemas de este tipo de ojos. Y si hay uno, me paro con el derrame ocular, que se ve mucho. Entonces viene una persona y te dice, uy, me he levantado y mira lo que tengo. Y está en la parte blanca, lo que es del ojo, no en el iris, tiene una mancha roja, pero roja intensa como se ve aquí. Entonces, fijaros que llega hasta aquí, hasta el borde, y entonces eso es un derrame ocular, no pasa nada, es como, puedes haber hecho un esfuerzo, toser fuerte, o me he agachado y me he levantado, sobre todo en un momento dado una fuerza, se rompe un vasito sanguíneo y entonces aparece ese derrame. Hoy es rojo, mañana será un poquito más lila, luego será un poco más amarillo y se reabsorbe. Entonces, simplemente que no os asustéis porque es un tema que se ve mucho, pero no pasa nada. La gente viene y me dice, tómame la tensión para ver si tiene algo que ver. Pues está bien, se toma la tensión, pero bueno, hay que pensar que no es de eso, es rotura de un vasito en el ojo, ¿vale? Yo creo que ya... Bueno, recordaros eso, como os decíamos, que tenemos 2 ojos para toda la vida, que podríamos estar hablando de aquí a mañana, Elena y yo, porque estamos todo el día mirando ojos, graduando la vista, y que sí que os informéis de todo. Por ejemplo, ahora hay mucha pregunta con el tema de las operaciones. Oye, ¿y es bueno cómo se queda uno que se opera de la miopía o me puedo operar de la presbicia? Siempre recomendamos lo mismo, ir a buenos profesionales
y ellos te van a decir si vale la pena o si no. Y ahora sí que nos gustaría, ¿no, Elena?, que tuvierais alguna pregunta, que dijerais algo, porque muchos lleváis gafas, otros estáis operados, ya he oído por ahí tal, entonces nos interesa que nos contarais alguna pregunta, que nos preguntarais algo. ¿Vale? Gracias.